Muy buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de los estudiantes que ya se encuentran conectados a esta clase de Derecho Civil y Procesal Civil. Es una verdadera satisfacción compartir con ustedes. Es un verdadero gusto tenerles en línea. Un abrazo a la distancia y recordarles que no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Partiendo de ese principio bíblico, vamos a empezar recomendándoles 2 puntos o 3 puntos importantes. Es bueno que se tomen captura de las diapositivas y mi recomendación es transcribir y de esa manera poder fortalecer sus conocimientos. Eso lo hago habida cuenta de que el que lee entiende, pero el que lee y escribe aprende. Pues ir transcribiendo diapositivas, ir analizando, ampliando y actualizando los contenidos que hemos o que podamos compartir por el tiempo. Esa es una forma en la que cada uno de ustedes, de nosotros, va a ir mejorando su aprendizaje. Si no es posible que se tenga esas capturas de imágenes, hay que requerir el material a la universidad, pero sí, mi consejo es transcriban, analicen, actualicen, amplíen en lo que puedan. Y luego también es necesario que las leyes que vayamos mencionando, las leyes que vayamos refiriendo en cada una de las clases, pues que esas leyes ustedes puedan adquirirlas para poder integrar su conocimiento. Muy bien, esta tarde vemos puntos importantísimos. Veamos. El objetivo es retroalimentar contenidos fundamentales en relación a los modos de adquirir la propiedad. Esos modos de adquirir la propiedad mediante la ocupación, la posesión, la usucapión, la accesión, en congruencia básicamente con lo que regula el Código Civil en Guatemala. Decimos en congruencia básica porque hay algunas otras disposiciones que pueden ser de utilidad y que van a ser de utilidad en el desarrollo de nuestra clase y en la formación de ustedes. Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay un elemento más, una conceptualización civil también que es importante, lo constituye la tenencia. También hablaremos de la tenencia. Estos son los aspectos que vamos a enfocar en esta tarde. Veamos. Empecemos con lo que es la ocupación. La ocupación podemos conceptualizarla como uno de los modos originarios de adquirir la propiedad de un bien sin dueño. Hay ocupación cuando alguien toma cosa para sí, que no le pertenece a nadie o que se ignora quién es el dueño. O también que la cosa haya sido abandonada. En esos casos hay ocupación. Modo jurídico inicial de adquirir la propiedad. Para eso, para que vayamos dándole sustento a lo que nosotros estamos argumentando, importante resulta que veamos el artículo 589. Ustedes pueden ir acompañándose de estas normas sustantivas para darle el sustento legal a lo que conceptualizamos, a lo que referimos. Ocupación.
Las cosas muebles, aló, las cosas muebles o semovientes que no le pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Entonces, ¿qué se adquiere por ocupación? Los bienes muebles. Debe tenerse en cuenta que los inmuebles, los bienes inmuebles, no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación, pero los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Ojalá vayamos viendo esa diferencia importantísima. Bien, los muebles objetos de ocupación. ¿Cuáles son los muebles? Los bienes muebles objetos de ocupación. Para determinar cuáles son los bienes muebles objetos de ocupación, debemos de analizar que el Código Civil de manera taxativa establece muebles que pueden ser objetos de ocupación. Las piedras, las conchas y otras sustancias que se encuentran a la ribera del mar, de los ríos, arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior, por supuesto. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente por su dueño. Una cosa abandonada por su dueño también puede adquirirse por ocupación. Veamos. Tesoros descubiertos. ¿Podrán ser adquiridos por ocupación? Por supuesto que sí. Para ello necesitamos darle sustento a esa nuestra afirmación. Los tesoros descubiertos. El tesoro, pensemos en un terreno cualquiera, en un inmueble suyo, que sería fantástico, ¿verdad? El tesoro encontrado en terreno propio pertenece. Ese tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá en partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño. Si no hay permiso para buscar o para obtener ese tesoro, no tendrá derecho al mismo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si a pesar de no tener el permiso del propietario del terreno, el descubridor se hace del bien o de ese tesoro? Va a incurrir en una ilegalidad. Incurrir en una ilegalidad nos hace pensar en el Código Penal. Hay un delito que se llama apropiación irregular. Por favor, ayúdese, incorpore el artículo 273, por favor, del Código Penal. En su numeral segundo, comete el delito de apropiación irregular quien habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare a la cuota que según la ley corresponde al dueño del inmueble. El responsable será sancionado, y ahí ya saben ustedes, hay una sanción de 2 meses a 2 años y una multa de 50 a 2,000 quetzales. Pero bueno, se incurre en ilícito si se
genera la apropiación irregular del tesoro cuando no se haya cumplido con lo que preceptúa el artículo 592 del Código Civil. Muy bien. Vamos a hablar de los mostrencos. Ojalá no le dé jocosidad a esa palabra, pero vamos a hablar de mostrencos. ¿Qué son los mostrencos? ¿Qué son los bienes mostrencos? Los bienes mostrencos son aquellos que se encuentran extraviados en la vía pública o en cualquier lugar. Y la ley los regula como esos bienes que dice que es que el que encontrare, ya viendo la acción de hallar, el que encontrare un mueble o se moviente, al parecer extraviado y cuyo dueño se ignora, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima, al lugar donde hubiere tenido el hallazgo de este bien mostrenco. ¿Y qué pasa si no cumple con esa obligación que la ley establece? Podría incurrir también en ese delito de apropiación irregular. Am, el artículo siempre, el 273 del Código Penal, en su numeral primero, quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca, ahí va el, el supuesto y la consecuencia jurídica de la sanción. Pero bienes mostrencos, los que se hallen aparentemente extraviados, que no sepamos el dueño, o hay algunas circunstancias que se dan. A veces se tiene conocimiento del dueño y por eso el tipo penal de apropiación irregular. Una anécdota dentro de muchos casos que hemos tenido en cuanto a la apropiación irregular. Recuerdo que mi cliente requirió mis servicios porque era necesario que se determinara la irregularidad en la apropiación de una cabra que estaba creando, por cierto, y estaba produciendo leche. Que él por hábito dejaba que pastara a la orilla de una carretera muy cerca de su casa y un animal ya domesticado que se mantenía ahí y había o transitaba por ese rumbo un albañil que en uno de esos momentos de falta de lógica y con ánimo de apropiarse irregularmente, toma la cabra, se la lleva a su casa y empieza a vender leche. Pero él sabía que tenía dueño, porque ya varias veces había visto a este animalito allí. Sin embargo, se apropió de manera irregular y tuvimos la necesidad de accionar penalmente. ¿Eso viene a qué? A que por eso la norma establece quien encontrare un bien mueble o semoviente al parecer extraviado o cuyo dueño se ignora. ¿Cuál es su obligación? ¿Llevárselo a su casa en un acto o en un gesto de protección a los animales? No, 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 hay que llevarlo a la autoridad municipal y cumplir con lo que establece el artículo 596 del Código Civil. ¿Y qué va a pasar con la autoridad municipal? La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá esa circunstancia de conocimiento público. Y si transcurre el plazo o el término que se fija y no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Esa es la norma y esa es la consecuencia, digamos, el complemento del bien mostrenco. Bueno, hoy ya sabemos algo de mostrencos, algo de bienes mostrencos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el dueño aparece? El dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado ¿a qué? Al pago de los gastos y, por supuesto, a abonar a quien lo halló el 10% del valor
de la cosa o del producto de la venta. Pero también si el dueño está procurando encontrar el bien mueble o el semoviente perdido, puede recurrir a una promesa de recompensa. Y cuando hablamos de promesa de recompensa, creo que bueno sería tomar nuestro código civil y de manera diligente irnos al artículo 1630. Promesa de recompensa. Estamos siempre hablando de bienes mostrenos. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Cualquiera que realice la prestación, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa que haya ofrecido. Entonces, el dueño de un bien mostrenco, llamado mostrenco mientras no aparezca el dueño, por cierto, puede acudir a una actividad de publicidad y prometiendo recompensa a quien devuelva el mueble o el semoviente que haya extraviado. Muy bien. Esto en cuanto a los bienes mostrencos. No es, no está de más comentar que la persona que hallare esa cosa perdida y no la entregare a la autoridad, perderá su porción a favor de los fondos de justicia y quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios que podrá deducir el propietario. Y según las circunstancias, a la sanción penal que corresponda si incurriera en la apropiación irregular de la que ya hemos hablado. Ahí puede ir al Código Penal 273, numeral primero, numeral tercero, para darle sustento a lo que estamos platicando. Ya dijimos, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Ya hablamos de los bienes muebles que pueden ser objeto de ocupación. Ah, bien, esos bienes muebles objetos de ocupación, podríamos describirlos. ¿Cuáles son? Los bienes muebles objetos de ocupación los encontramos en el artículo 591 del Código Civil. Pueden ser objetos de apropiación o de ocupación, para ser concretos, de ocupación, las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en la ribera del mar, de los ríos, arroyos, de uso dominio anterior, como bien. También pueden ser objetos, hablamos ya de los tesoros descubiertos y ahora podemos hablar un poquito de animales bravíos por caza o por pesca. Son susceptibles de ocupación por caza y por la pesca los animales bravíos o salvajes. No se puede cazar sino en terrenos propios o en las propiedades ajenas, siempre que tengamos el permiso del dueño. Pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas. Ah, bueno. Entonces, si estoy cazando, paso de un fondo a otro fondo que no tenga cerco, no existe prohibición. No será necesario el permiso tampoco si no estuviera cercado, ni plantadas, digamos, cultivadas, plantadas ni cultivadas. ¿Y qué sucede si alguno cazara en tierra ajena sin permiso del dueño? Lo que cazare será para el dueño, a quien además deberá indemnizar todo tipo de perjuicio que provoque en el terreno donde haya llevado la caza. Bueno,
La posesión. Hablamos ya de ocupación, nos trasladamos a la posesión. Esta figura es una de las más complejas realmente del derecho civil, del derecho privado. Se relaciona con el derecho de propiedad, con la mera tenencia y con otros derechos. La posesión se relaciona con la propiedad porque poseer un bien es inherente al propietario. Posee, en otras palabras, el presunto dueño. La posesión es exactamente ese acto, esa acción, esa facultad de usar, gozar y disponer a título de dueño una cosa, un bien. La posesión y su relación con otros derechos. Porque existe relación con otros derechos, sí. Porque se puede poseer algo sin ser propietario, claro. Se puede tener en uso, en goce, en disfrute, en arrendamiento. Esa es una forma de la posesión sin ser propietario. Y ahora veamos este temita. La posesión y su relación con la tenencia. El que eventualmente tiene una cosa en su poder puede llegar a poseerla. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Veámosla, veamos. La tenencia es el acto, es la acción de tener, de hacer para sí, de usar una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Tenencia es la que se ejerce sobre esa cosa, no como dueño, sino en lugar de. Por ejemplo, el acreedor prendario. Va usted a una dependencia, digámosle, Guateprenda, México Prenda o qué sé yo, para no hacer publicidad. Pues la tenencia de algún mueble o algún bien mueble que se haya dejado en una de estas empresas acreedoras prendarias, pues la tenencia la ejerce el acreedor prendario, él la tiene, aunque no sea dueño. Otro ejemplo de tenencia es el usufructuario, el que usa, el usuario. ¿Quién otro? Los meros tenedores de la cosa empeñada, por ejemplo. La secuestrada o cuyo uso, secuestrada civilmente hablando, ¿verdad, jóvenes? Aquella cosa que está en uso o habitación. Entonces, la tenencia es ese acto de usar, de gozar, pero no de disponer. En esta figura civil lo anotamos ahí para que nos quede claro. En la tenencia no existe el ánimo de ser dueño, pero en la posesión, veamos. En cambio, en la posesión, además de tener la cosa bajo su dominio, bajo su poder, tiene el ánimo de ser dueño de esa cosa. Porque la posesión está compuesta de dos elementos que vamos a ahondar adelantito, el corpus más el ánimos. Eso comprende la posesión. Tenencia, acción de tomar, de usar, de gozar, sin la intención de querer hacerse dueño de algo, de un bien. Posesión es tener la cosa bajo nuestro poder, pero con el ánimo de ser propietarios o dueños del mismo. Y los elementos de la posesión, que ya dijimos, el corpus, el elemento material y el ánimos, pero veamos, avancemos con esto, que adelante creo que tenemos más al respecto. Entonces, la posesión es un poder de hecho. A ver, ¿cómo explicamos esto, licenciado? Porque no le estoy entendiendo. Vea,
El señor A es propietario de una casa ubicada en la zona 1, en la primera calle de la ciudad capital. Es propietario y su bien se encuentra debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Pero resulta que el señor A no está en Guatemala, está fuera y lleva muchos años fuera del país. El señor B, que por el tracto de la posesión de repente aparece ejerciendo ese derecho, no ese derecho, esa acción de estar en ese bien, de estar en posesión. Y por eso decimos, la posesión es un poder de hecho, el que está en la cosa, el que está en el bien. Y vea usted, exterioriza la posesión, la propiedad, sí, pero no siempre el propietario está en posesión. Por eso, de que la posesión, bien lo preceptúa el artículo 612 del Código Civil, realmente que la posesión presume la propiedad. Necesario resulta que veamos esas normas para poder hacer la diferencia y no confundirnos en un momento dado. Entonces, realmente la posesión puede referirse al contenido del derecho del dominio del propietario o a la posesión que conduce a la adjudicación de la propiedad. Me explico. El propietario puede tener el dominio, puede ejercer la posesión, pero también otra persona puede ejercer la posesión de un bien con la intención de am, legitimar su dominio sobre esa cosa, ser propietario, pues. Muy bien. Es cierto entonces que la posesión presume la propiedad, por supuesto. Y es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Esto es para encontrarle el concepto legal a posesión. Y nos vamos al 617. Usted, por favor, sígame por allí. La posesión presume la propiedad. Hay que tener en cuenta que la posesión le da al que tiene, al de la tenencia, la presunción de ser propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Aló, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Analicemos esto. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Ya veremos ese término adelante, pero entonces, poseer un bien es obtener de la ley la presunción de que soy propietario mientras no se demuestre lo contrario. Y hablando de posesión, ¿cuáles son los elementos? Ya adelantamos un poquito. El corpus, que es la cosa en sí, que es el elemento material, el poder físico sobre la cosa, la relación entre el poseedor y la cosa. Y el animus es el elemento subjetivo, la intencionalidad, el deseo, la voluntad de querer conservar para sí como dueño esa cosa. Dos elementos entonces de la posesión, el corpus y el animus. Clases de posesión, no hay que decirle una serie de clasificaciones. Yo me inclino un poco por esta porque no nos confunde tanto y es concreta. Veamos, clases de posesión. La posesión natural es igual a decir la que
surge de la posesión que una persona, de la tenencia de una persona sobre una cosa natural, posesión natural. Una persona posee una cosa definida, pero está también la posesión civil. Esa posesión civil es la que surge como ministerio o consecuencia de disposiciones legales. Le referimos siempre a los artículos para que pueda darle una leidita y le den sustento legal a lo que estamos compartiendo. Y tener en cuenta que solo puede ser objeto de posesión los bienes corporales y también los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que se regulan en relación a las cosas corporales. Hay posesión de cosas y hay posesión de derechos. La otra vez hablamos de derechos reales. Usted se recuerda de uso, habitación, usufructo, qué sé yo, etcétera. Entonces, la posesión natural es el ejercicio de una persona sobre la tenencia de una cosa específica. Civil es porque la ley presume o establece, conceptualiza, define cómo debe entenderse la posesión y qué objetos son susceptibles de ser poseídos. ¿En qué casos no hay posesión? Nosotros veamos que hay algunas circunstancias que la ley preceptúa o establece en que no puede existir posesión. Para ello, analizar o revisar el artículo 614 es necesario. No es poseedor quien ejerce el poder de la cosa o sobre una cosa en virtud de la situación de dependencia que se encuentre respecto al propietario. El caporal, por ejemplo, el trabajador agrícola. Si está en posición y trabaja y está allí, y si es jornalero, qué sé yo, está siempre allí, ejerciendo esa posesión y la cosa, pero no se le puede tener como poseedor. ¿Por qué? Porque existe una relación de dependencia entre esta persona que ejerce posesión en la cosa y el propietario de la misma. Y por supuesto, la cosa, quien tenga la posesión en dependencia, retiene en provecho del dueño, en cumplimiento de las instrucciones que ha recibido del propietario. Ahí no hay posesión, porque hay una relación de dependencia. Tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia. Que usted en uno de los inmuebles que posee o que tiene en calidad de propietario, le dé oportunidad a una persona para que esta persona venga y trabaje o posea el terreno para producir algún cultivo X al partir, como en el argot o en el lenguaje agrícola común se maneja, siembra al partir. El propietario no está allí en posesión, está la persona a quien le dio, a quien facultó para que trabaje, a quien toleró para que trabaje, pero que al final algún beneficio le trae al propietario. Bueno, ya hablamos en qué casos no hay posesión. Si hay relación de dependencia o soy trabajador, no hay posesión. Si me dieron o toleraron que yo trabaje un terreno para obtener algún beneficio mío, pero también del propietario, ahí no hay posesión. Ok, espero que estemos captando la esencia de lo que estamos compartiendo. Bien, en relación a, veamos clases de posesión.
Qué interesantes clases de posesión. Posesión personal y posesión de otro. Personal, cuando el sujeto tiene, usa y goza la cosa para sí. Y también puede darse la posesión, por supuesto, con el consentimiento o en nombre de otro. Es personal y posesión de otro, o con facultad, o tolerancia de otro. Pero hay posesión de buena fe y de mala fe. Ah, hay que analizar, hay que determinar cuándo hay buena fe y cuándo hay mala fe. Esa definición o esa frase de buena fe consiste en creer que la persona de quien recibió usted la cosa era dueño y que esa persona podía transmitir el dominio de la cosa que ahora usted tiene o que ahora el poseedor tiene. Esa es una posesión de buena fe. Se adquirió la posesión y creímos que el que la trasladó era el propietario y podía transmitir el dominio. ¿Y cuándo se presume buena fe? La buena fe se presume y dura mientras las circunstancias le permitan al que está poseyendo presumir que posee de forma legítima o hasta que es citado en juicio. Mientras no sea citado en juicio, entendemos que la posesión se presume que es de buena fe. Cuando ya es citado a juicio, las cosas han cambiado entonces. La Corte Suprema de Justicia, recuerdo que, si no estoy mal, en enero o febrero de 1997, en una de las tantas sentencias, analiza lo relativo a la presunción de buena fe. Y puede decirse que desde el momento en que existe una reclamación de propiedad o posesión referida al bien poseído, no puede más invocar la buena fe. Usted presume, el poseedor presume que adquirió el bien de quien era el legítimo dueño y que tenía facultad para trasladar el dominio. Pero cuando es citado en un juicio, digamos un ordinario de reivindicación de la propiedad y la posesión, a partir de ese momento ya no puede invocarse la buena fe. Ya hay un asunto, un litigio por posesión y propiedad que resolver ante el juez competente. Y esa presunción de buena fe termina en el momento en que el poseedor también, aparte de ser citado a juicio, tiene conocimiento pleno de que existe una persona más a quien puede asistirle el derecho de posesión sobre el mismo bien. Y por lo tanto, esa circunstancia debe ser dirimida ante un juez competente. Bueno, estamos hablando de la posesión de buena y de mala fe. Poseedor de mala fe. Es poseedor de mala fe la persona que entra en posesión sin título alguno para poseer. Y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Importante esto. Vean, eso se da mucho en el altiplano de Guatemala. Hemos tenido muchísimos casos en relación a la posesión de mala fe. Hay personas que tienen un inmueble en X lugar
colinda con su fondo o con su terreno el inmueble de otra persona que como no vive a inmediaciones o cerca del inmueble, por 1 o por 2 años no lo visita, no llega a darle mantenimiento, a trabajar su inmueble. Entonces, este colindante de mala fe viene y empieza a realizar algún tipo de acciones, que es lo primero que hacen algunas personas de mala fe. Como ven que el legítimo poseedor o dueño no está, entonces miden el terreno, saben el nombre del legítimo dueño, pero van con un notario que no les explica o que no se entera. Y gracias a Dios si no se entera, pero si se entera de que de mala fe está queriendo trabajar una escritura para legitimar la posesión, hay que explicarle que esa es posesión de mala fe. Pues van con el notario y dicen, fíjese que tengo este terreno, se lo compré al señor B hace mucho tiempo, pero fue una compraventa verbal, me costó 75,000 quetzales, o tanto, yo, bueno, sí que estamos en Guatemala, si estamos hablando de quetzales, y quiero que me haga una escritura, perfecto, y el notario viene, trabajemos en una declaración jurada de derechos posesorios sobre bien inmueble. Esa es una posesión de mala fe. Porque él sabe que no es el legítimo dueño, sabe que no ha adquirido la transmisión de ese bien de manera correcta, ni por compraventa, permuta, donación, cesión, etc. No, esa es una posesión de mala fe. El poseedor de mala fe entonces es el que entra en posesión sin título alguno y se fabrica uno, el que ya platicamos. Y también el que conoce los vicios de su, sabe que su título adolece de vicios, porque también puede ser que haga su documento privado. Y aunque no lo crea, trabaja con falsificando firmas, inventándose fechas, pero déjeme decirle, la mentira siempre llega a desvanecerse. La mentira dura mientras la verdad legal la alcanza. Y de que la alcanza, la alcanza. No se vaya a prestar para cosas. Hay que entender y hay que hacer entender a la gente cuándo se es un poseedor de mala fe. ¿Y qué es la posesión de mala fe? El poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos. El valor de estos estimados al tiempo que estuvo trabajando ese bien y lo que dejó de percibir para el legítimo dueño. Y debe responder por la pérdida o el deterioro que haya sufrido la cosa que posee de mala fe. Total, debe responder por toda pérdida o deterioro que la cosa haya sufrido mientras de mala fe la posee. Es necesario que veamos, aparte de la posesión de buena y de mala fe, la posesión inmediata y la posesión mediata. ¿A qué le vamos a llamar nosotros posesión mediata? ¿Y a qué le vamos a llamar posesión inmediata? Yo le ruego que por favor cuando vea este tema, vuelva a sus apuntes al Código Civil y revise. Realmente el encabezado es posesión temporal, pero allí encontramos que el poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, correspondiéndole la posesión inmediata a quien le confirió tal derecho. Entonces, si se es poseedor temporal, bueno, a él le corresponde la posesión inmediata, se la entregan en ese acto, en ese tiempo, en ese momento. Pero la posesión inmediata le corresponde al dueño, al que le confirió la facultad de estar allí. Tenemos que ver también la posesión
continua y la posesión discontinua. Y creo que el sentido común puede ayudarnos bastante para conceptualizar. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa que se ha poseído se abandona o se desampara por más de un año. Aló, hay discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. ¿Y qué es la posesión continua? La que no se abandona, la que no se desampara, la que se mantiene siempre. Posesión pacífica y violenta. Realmente aquí nos ayuda mucho la lógica. Pacífica. Toda posesión que se ejerce sobre cosa determinada en la que no existe litigio o conflicto alguno. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral, material, por cualquier medio de comunicación, telecomunicación, etcétera. Cualquier acción de esa que signifique temor al poseedor para generar ese miedo y que me permita entrar, eso es una posesión violenta. Esa es una posesión violenta. ¿Se cometen ilícitos? Por supuesto. Si para poder tomar posesión de un bien se ha amenazado al legítimo dueño, al propietario y poseedor, se puede estar cometiendo dos ilícitos, coacción y amenazas. Puede ir usted, por favor, a los artículos 214 y 215 del Código Penal para encuadrar esta acción en un asunto meramente de tipo penal. Posesión pública y posesión pacífica. ¿Cuándo es pública? Cuando se disfruta de la cosa, de manera que colindantes, que vecinos y que todos conocen esa posesión que se ejerce. Y clandestina es cuando se ejerce ocultando la posesión que ejerzo a quien tiene derecho para oponerse a esa posesión. Esa es una posesión clandestina. Y bueno, vamos ahora a la posesión registrada y no registrada. Para eso necesario es que vayamos a el decreto que regula la ley de titulación supletoria. Bien, el artículo primero de la ley de titulación supletoria preceptúa: el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. Ahí tenemos el marco sustantivo para procurar la posesión registrada a través de la ley de titulación supletoria. ¿Cuándo hay que titular supletoriamente un bien? Cuando la finca matriz de donde se desmembra no tenga registro alguno. Pero, ¿cuál es la conditio sine qua non para poder titular? La condición necesaria para hablarlo en español. El interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar el tiempo o la posesión de sus antecesores,
siempre que reúna los mismos requisitos: posesión legítima, continua, pública, pacífica, etc. En el artículo segundo de la Ley de Titulación Supletoria, inicialmente se regulaba que solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Existe declarada una inconstitucionalidad en relación a este artículo y por favor busque el expediente 1331 del año 2005 que puede ayudarle a entender la inconstitucionalidad de este artículo. Bueno, hablamos de posesión registrada y no registrada. Registrada, la que nosotros sabemos, se encuentra debidamente inscrita en cualesquiera de los registros de la propiedad que funcionan en nuestro país. No registrada, dijimos, aquellas que no tienen una finca matriz inscrita en el registro y que por lo tanto solo son derechos posesorios, pero que pueden registrarse. ¿Cómo? Por medio de la titulación supletoria. Y muy bien, nos encontramos ahora ante la posesión individual e indivisa. No necesita mayor explicación, pero es necesario que veamos. Posesión individual, la que le corresponde a persona o a sujeto debidamente identificado. Es una posesión, un propietario, posesión o posesión individual. Indivisa, no dividida. Es una posesión en mancomunidad. Una misma cosa, como lo regula el artículo 638, una misma cosa no puede ser poseída por varias personas a la vez. Hay excepciones, ¿verdad? De suerte que cada uno pretenda poseerla toda, pero sí pueden poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa. O sea, si es un inmueble que le corresponde a 10 personas y las 10 personas no buscan un acuerdo para la partición del bien judicial o extrajudicialmente, entonces estamos ante una posesión indivisa, o sea, no dividida. Bueno, sigamos, respetables y futuros abogados. Protección posesoria. cómo debe protegerse al legítimo poseedor de bienes? Hay teorías. La teoría clásica de Savigny y está la teoría moderna de Jering. La teoría clásica de Savigny sostiene que protección posesoria se basa en que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Quien reclama posesión debe acudir judicialmente. No es de que entrar al terreno, sacar al que está y decir yo soy el dueño. No. Tiene que existir una reclamación de posesión, pero vía judicial. Aplica esto para personas individuales, aplica esto para personas jurídicas. Si nosotros vemos las municipalidades, las iglesias, etcétera, son propietarios o poseedores de bienes también. Y si hubiese alguna persona que posea de mala fe algún bien, pues el legítimo poseedor puede acudir y recurrir a la vía judicial para recuperar esa posesión y garantizar así la protección posesoria. No justicia por las propias manos. Jering en su teoría moderna y dice que la protección posesoria se basa en que la posesión presume la propiedad y si le encontramos sustento en nuestro Código Civil. Para resolver la tendencia predominante. La tendencia predominante es la protección jurídica al poseedor, con o sin título, siempre que posesión tenga apariencia de legalidad. Hay entonces que ver que la tendencia predominante es la protección judicial. Esa es la manera de proteger la posesión. ¿Y cómo se resuelven conflictos de posesión de inmuebles?
Para eso hay que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil. Usted puede encontrar los juicios sumarios de desocupación, los juicios sumarios de arrendamiento, los juicios interdictos de amparo de posesión o tenencia, juicios de obra nueva y peligrosa, juicios de despojo, etc. Allí los encuentra. Del 249 en adelante del decreto ley 107, en conflictos de posesión. Muy bien. ¿Se transmite la posesión? Sí, se puede transmitir. Es casos en que no podemos ocultar, no podemos negar que la posesión, aunque sea de mala fe, se puede transmitir y se da. La posesión continua, que debe ser un requisito necesario, la posesión continua de derechos en la persona del sucesor, es una forma de transmitir la posesión. Fallece el titular de la posesión, ese derecho le asiste a sus herederos que la ley establece. El poseedor puede agregar a la suya la posesión el tiempo de posesión de sus antecesores, con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales, de forma continua, pacífica, de buena fe, etc. Bienes objetos de posesión, lo hemos platicado, pero vea usted el artículo 616 del Código Civil y establece que solo pueden ser objetos de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la posesión de cosas corporales. Eso lo hemos visto ya. Muy bien, no hay posesión si la cosa se disfruta por actos facultativos o permitidos por el propietario. Ya lo dijimos. No es poseedor el que está en relación de dependencia con el dueño. Posesión de bienes inmuebles. Hemos enfocado bastante este tema, pero debemos de tener en cuenta que la ley de titulación supletoria establece que quien ejerza la posesión de forma continua, pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño por más de 10 años puede procurar su titulación supletoria. Pero el artículo 633 es una norma que debe integrarse con esa disposición de la ley de titulación. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años o más, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, que también lo hemos visto y lo vamos a repetir, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el segundo registro de la propiedad. Entonces, el 620 del Código Civil, ¿qué es lo que nos regula? Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté sustentada en justo título. Justo título es ese documento que debe constar la forma en que se adquirió o transmitió el bien. Posesión adquirida de buena fe. Ya sabemos que la buena fe es el convencimiento de que la persona que nos trasladó el bien era realmente el dueño. De manera continua, y hablamos pública, pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Ya también lo argumentamos. La legitimación de la posesión con el título supletorio. Hay dos artículos, 634, 637 y todos los de la ley de titulación supletoria. Se debe de tener en consideración que no puede la ley de titulación supletoria operar adjetivamente a menos que no se integre con normas como la que ya referimos. Y tener en consideración que el 634, para ser concreto, del 633 en adelante, encuentra usted las normas que se integran a la ley de titulación supletoria.
El 634 regula realmente que esas diligencias de titulación deben sujetarse al procedimiento que señala la ley. Y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir la propiedad. Por supuesto, siempre que haya sido esa resolución emitida por juez competente y ordenado al registrador respectivo para que proceda a inscribirse un nuevo número de finca, folio y libro de un bien inmueble que solo tenía con derechos posesores. Posesión indivisa, ya platicamos, es la que no se ha dividido. Posesión de la herencia. Bueno, se puede estar en posesión de los bienes que pertenecieron a una persona que falleció sin disponer de sus bienes. Sí se puede. La posesión de la herencia se adquiere ¿desde qué momento? Desde el momento de la muerte del titular, del causante, del propietario legítimo que falleció y no dispuso de sus bienes. El que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. Bueno, esto me causa un poco de risa porque recuerdo una anécdota de estudiante. Cuando nos pregunta cómo se le llama a la persona que no acepta la herencia. Hubo un compañero que dijo bobo, otro dijo incauto, otro dijo malagradecido. No, es repudiar, que repudia la herencia. Bueno, muy bien. Sigamos entonces, respetables jóvenes, ya con el tema ahora de la usucapión. La usucapión no es otra cosa que la prescripción positiva o adquisitiva que sirve para adquirir el dominio mediante la posesión con título legal. Esa es la usucapión. Es la prescripción positiva o adquisitiva que sirve para adquirir el dominio mediante la posesión con título legal. Necesario resulta que veamos el soporte de esa conceptualización. ¿Cuál es el efecto de la prescripción? No olvide, recuérdese, por favor, cuando se habla de la prescripción, hay adquisitiva o positiva y hay liberatoria o negativa. Eso lo vamos a ver adelantito, pero veamos el concepto y veamos las normas que le dan sustento a eso de la prescripción. La prescripción, una vez perfeccionada, produce el dominio de la cosa adquirida y con la acción que nace de él, puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción por el usucapiente. Prescripción adquisitiva. La prescripción de inmuebles y muebles, salvo disposiciones especiales que podrá encontrarse en algunos otros marcos legales, pero el Código Civil establece que el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años. 10 años de estar en posesión de un mismo bien inmueble, de buena fe, a título de dueño y las demás características que hemos visto, le da la posibilidad al poseedor para que pueda adquirir esa propiedad por prescripción, pero en un plazo de 10 años. Los bienes muebles y semovientes por el plazo de 2 años. Habrá casos en que no corre la prescripción, por supuesto, pero veamos lo que hemos argumentado. Requisitos para la usucapión. 620 ya lo leímos, ya lo vimos, que por el transcurso de 10 años. 633, ya hablamos también que se puede titular. 651, salvo disposiciones del dominio sobre un bien, ya dijimos que
Por 10 años se adquiere el dominio sobre bienes inmuebles y el transcurso de 2 años si se trata de bienes muebles o semovientes. Prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Y las clases de prescripción que ya hablábamos, positiva o adquisitiva y negativa, extintiva o liberatoria. La positiva es adquirir el derecho, lo que ya platicamos en relación a los bienes inmuebles y bienes muebles. Ahora bien, veamos la prescripción liberatoria 1501 del Código Civil. Prescripción extintiva. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de las obligaciones accesorias. Bueno, hemos entonces visto estas clases de usucapión o prescripción adquisitiva y liberatoria. Puede adquirir por usucapión. ¿Qué pueden adquirir por usucapión? Bueno, veamos. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Si referimos el artículo 642, la ley establece que pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro tipo. O sea, todos podemos adquirir por usucapión. La usucapión favorece solo al que posee a nombre propio. Interesante, 646. El que posee a nombre de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. ¿Puede mudar la causa de la posesión? Sí. ¿Y cuándo se entiende mudada? Se entiende mudada la causa de la posesión cuando el que ejercía tenencia y poseía a nombre de otro ya posee a nombre propio. Por cualquier contrato para adquirir o trasladar el dominio o la posesión del bien. Posesión común. Varias personas poseen un bien común, un mismo bien, un mismo terreno. En ese caso, ninguna puede prescribir contra coposeedores, pero sí contra extraños. Corrijamos, pero sí contra extraños. Algún extraño que quiera poseer un bien, no se puede porque existe el derecho básico de los poseedores titulares. La prescripción no vale sin título, pero qué acierto el del legislador. Bueno, con que este es un decreto ley, pero un acierto, un acierto. ¿Por qué es un acierto? Un gran acierto. La prescripción, es decir, la usucapión, la adquisición de un derecho sobre un bien inmueble, aunque transcurran los 10 años, no debe valer, no vale sin título. El que alega la prescripción debe probar la existencia del título en que funda su derecho. Para eso sí le pido que vaya al artículo 621. 621, por favor, del Código Civil. Vea qué interesante esta regulación legal. Y le voy a explicar por qué. Le voy a comentar por qué. Justo título. ¿Qué es el justo título? Ya sabemos que es el documento con el que legitimamos la posesión o propiedad sobre un bien, pero leamos la norma. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia
que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Entonces, justo título para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Bueno, entonces, la prescripción no la puede alegar una persona que no compró un bien. No puede alegar una persona que no haya obtenido ese bien por cesión, por donación, por compraventa, por permuta, etcétera. No puede alegar prescripción. No se puede alegar prescripción cuando el ejemplo que les comenté, el señor B realiza una declaración jurada de derechos posesorios sobre un bien que sabe que no le corresponde y deja que pasen 10 años. Y después de que pasen los 10 años, alega prescripción, alega adquisición de la posesión por usucapión. Eso no es posible. Pero yo no estoy enojado. Lo que pasa es que me entusiasmo hablando de este tema porque veo uno la lucidez con que se pensó al momento de crear esta norma. Muy bien. Estamos allí, vamos a pasar ahora a los siguientes temas. El tiempo que tenemos es poquito, pero veamos. Efecto de la prescripción. Perfeccionada produce el dominio de cosa adquirida y la reivindicación de las cosas. ¿Ya? Plazo de prescripción en inmuebles, ya dijimos que son 10 años. En muebles, 2 años. Prescripción de semovientes, 2 años. Casos en que no corre la prescripción, platicamos ya de eso, pero si quieres lo recordamos un poquito. No corre la prescripción contra menores, entre padres e hijos, entre los menores e incapacitados, ¿se recuerda usted? Entre los consortes, es un partícipe o compañero, digamos, el conviviente. Entre convivientes no puede correr la prescripción. Muy bien, casos en que no corre la prescripción, ya lo dijimos, interrupción de la prescripción y sus efectos 653, 654 del Código Civil. ¿Cuándo no va a correr la prescripción? La prescripción ya dijimos cuándo no corre, pero ¿cuándo se puede interrumpir? ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año. Por notificación de demanda, ahí sí se interrumpe la prescripción. Los inmuebles se adquieren por usucapión, sí es cierto. Los muebles se adquieren por ocupación, también es cierto. Eso están en las normas que ya les hemos mencionado allí. Vamos ahora a la accesión. Accesión es un modo de adquirir la propiedad, aunque su naturaleza es un poco discutible, es discutible. Para otros es efecto o extensión del derecho de propiedad. Accesión. Es accesión. Cuando ya leamos esto, vamos a entenderla bien. Dos especies de accesión, discreta y continua. Discreta, el dueño de lo principal, del terreno, del árbol, etcétera. El dueño de lo principal lo es de lo accesorio. Soy dueño del terreno, soy dueño de los árboles que están sobre él, soy dueño de las edificaciones que están en él o sobre él. El dueño de lo principal es el dueño de lo accesorio. Continuo es la agregación de cosas que vienen de afuera hacia adentro. Bueno, en esto de la accesión continua, veamos. Accesión, efecto o extensión de la propiedad. Esta accesión continua. El dueño de lo principal es dueño de lo accesorio, estamos claros. Pero veamos, aquí vamos a ver aluvión, abulsión, pero vayamos mejor. Veamos esto y vamos a enfocarnos en lo que les mencioné hace un momentito.
Entonces, los frutos naturales y civiles, ¿a quién le corresponden? Al poseedor o propietario. Accesión por incorporación de bienes a bienes, mejor dicho, bienes inmuebles. Am, Cuando hablamos de accesión, tenemos que tener en cuenta, si hablamos de frutos naturales y civiles, no se nos olvide, estamos viendo, sí, no se nos olvide que los frutos naturales y civiles, ¿qué son frutos civiles? Son los ingresos que puede obtener el propietario de un bien. Entonces esos frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Son frutos naturales la producción espontánea de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria o intervención del hombre. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Todo lo que se haga sobre o debajo. ¿Debajo qué podría ser? Un parqueo subterráneo, la construcción de un pozo, etcétera. Son entonces bienes que pueden incorporarse al bien principal. Hay accesión de mala fe con materiales ajenos, también se da. ¿Qué sucede con la accesión de mala fe con materiales ajenos? El propietario del suelo, del terreno, que ha hecho construcciones, el propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos, debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado en caso de mala fe al pago de daños y perjuicios. Pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Accesión de buena fe. Accesión de buena fe, lo que se agrega al inmueble. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización correspondiente. Permitió que se construyera sobre su terreno. Bueno, es una accesión de buena fe. El dueño puede hacerse propietario también o poseedor de la cosa hecha sobre su terreno, pero previo pago correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno si lo quiere vender, y al que sembró solamente la renta. También hay, ya hablamos del sembrador, edificador de mala fe o de buena fe. También hay de mala fe. El que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, lo plantado o sembrado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa. El que siembra, y ahí los adagios de los... Es que de verdad en los ancianos hay mucha sabiduría, pero él dice que el que siembra en terreno ajeno ni la semilla cosecha. El que construye en terreno ajeno ni la sombra aprovecha. Sembrador o edificador, por ser edificador o sembrador de mala fe. Mala fe en edificador o sembrador. Cuando hay mala fe en el edificador o sembrador, se entiende que hay mala fe. Si es pregunta, ¿cuándo hay mala fe? Hay mala fe
de parte del edificador, plantador o sembrador, cuando hace la plantación o edificación o siembra en terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Accesiones ocasionadas por aguas. Aquí vamos con la abulsión y la aluvión que le mencionaba. Abulsión. ¿Qué es la abulsión? Es el desprendimiento de una porción conocida de terreno transportada a heredades colindantes o inferiores. En años pasados, cuando tuvimos la tormenta Ágata, la tormenta Mitch, etcétera, hubo algunas circunstancias en que se generó la abulsión, porque las corrientes de agua que eran enormes, habían un caudal o su caudal lo desviaban a ciertos terrenos y entonces se llevaban una parte de ese terreno para agregarlo al terreno vecino o al terreno de las partes inferiores. A ese desprendimiento de tierra se le conoce como abulsión. Desprendimiento de una porción conocida de terreno y transportada a terrenos colindantes o inferiores. Y el tiempo es oro, ya estamos a pocos minutos. Veamos lo que es. Aluvión es el acrecentamiento paulatino sobre un terreno que produce el arrastre constante de los arroyos, torrentes, ríos y lagos. Hay algún material en terrenos de las partes superiores, imagínense una loma, una serranía, una parte elevada de tierra, y que cada vez que hay una escorrentía, ahí hay materiales, qué sé yo, arena de peña, algo. Y todo ese material viene y boom, lo van incorporando a otro terreno. A eso se le llama aluvión. Va acrecentando paulatinamente el terreno por ese arrastre que va produciendo las corrientes de agua, arroyos o ríos. Accesiones de dominio público. Lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, esto es de dominio público. Cauce de ríos que quedan abandonados. Bueno, ¿será que algún cauce pueda quedar abandonado cuando la corriente de agua busca un cauce distinto? Los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar naturalmente, lo que decía, el curso del agua, pertenecen a los dueños de los predios ribereños. Por mitad, el cauce ya no pasa allí, perfecto. ¿A quién le pertenece? A los dueños de los predios ribereños, a los terrenos colindantes, en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equitativamente una de otra en medio de ese cauce. Nuevo cauce de río es de dominio público, por supuesto. No había cauce allí, no pasaba corriente por un terreno determinado. Cuando en un río navegable, potable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredado en terreno privado, este cauce entrará al dominio público de manera práctica, de manera tácita. El dueño de la heredad lo recobrará ¿cuándo? Siempre que las aguas vuelvan al anterior cauce, ya sea naturalmente o por algunos trabajos que se realicen. Muy bien, árboles arrancados por las aguas. ¿Será que sí? Sí sucedió. Y con eso de la tormenta Mitch y todo eso que ustedes recordarán. Los árboles arrancados y transportados por las corrientes de agua pertenecen ¿a quién? Al propietario del terreno a donde vinieren a parar. Si no los reclama dentro de un mes sus antiguos dueños, quienes deberán abonar los gastos ocasionados en recoger los árboles o ponerlos en lugar seguro. Objetos sumergidos en aguas. Los objetos que están sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños, pero
Si en el término de 6 meses no los sustraen, no los extraen, serán de las personas que verifiquen la extracción previo el permiso de las autoridades respectivas. Bueno, con la accesión veamos por incorporación de muebles, ya hablamos de este tema. Todo lo que va, cosa principal es el terreno, cosa accesoria, lo que va sobre el terreno. Cosas que pueden y no pueden separarse, ya hablamos de que si es una construcción, es con un material que se realizó, edificó sobre un terreno y no puede separarse sin destruirse, tiene que pagarse al dueño del material. Veamos la pérdida de lo accesorio por mala fe del dueño. Hay cosas que se pierden por mala fe. La pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe. Sí, si yo construyo un terreno ajeno, estoy agregando cosa accesoria sobre el terreno principal. Y si lo hago de mala fe, voy a perder eso. Y además, se está obligado a indemnizar al propietario de la cosa principal de los perjuicios que se les haya seguido por la incorporación. Mala fe del dueño de la cosa principal. Si yo soy el dueño de la cosa principal y me doy cuenta de que están edificando, en su momento debo accionar para evitar que esa cosa accesoria se fije en mi inmueble. Pero la mala fe se establece que si el dueño de la cosa principal ha procedido de mala fe, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a que se le pague su valor y se le indemnice por daños y perjuicios, o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya que destruirse la principal, sí, porque hubo mala fe del dueño principal. Puede darse la mezcla de cosas no separables sin detrimento, puede darse, y eso lo podemos ver en el artículo 695 de nuestro Código Civil. Muy bien, jóvenes, hasta aquí lo dejamos, estamos ya sobre el tiempo y le ruego, por favor, que copien estas cuestiones a resolver que tienen mucho, mucho que ver con lo que hemos platicado, es lo que hemos platicado en esta tarde. Muchas gracias a todos por su tolerancia, por su paciencia, gracias por compartir vía línea esta clase, vía virtual. Dios lo bendiga y primero Él, nos vemos la semana entrante. Buenas tardes.